Buenos Asimismo, días. asimismo, contamos con la presencia del señor Jesús Peña, oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Contamos con la presencia de Angélica María Ávila Ramírez. Ella es integrante de las Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León. Asimismo, contamos con la licenciada Daniela Rea. Ella es periodista. Y finalmente, para conformar este presidium, contamos con la presencia del licenciado Jorge Verástegui González, defensor de derechos humanos. Desde luego, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en esta presentación literaria, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Sin más preámbulos, para dar inicio, yo cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Buenos días a todas y a todos, y agradecemos a los medios de comunicación y al canal del Congreso que está en vivo, que siga la presentación de este libro, La presencia y la ausencia, que trata de las historias de personas que han desaparecido, particularmente en el norte del país. Son reflexiones en torno al propio problema que ya es configurado en nuestra legislación a partir de la reforma en la Constitución como uno de los delitos más terribles que estamos sufriendo en México. Y entonces me parece que es muy importante la presentación de este libro en el marco de las discusiones que estamos dando en el Senado de la República para el diseño, prácticamente la elaboración ya del dictamen que presentaremos ante comisiones y posteriormente ante el Pleno del Senado de la Ley General sobre Desaparición Forzada y Cometida por Particulares. Este libro yo lo tengo en fotocopia, pero me voy a permitir presentarlo aquí. Es un libro que es necesario reconocer que fue editado gracias al programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias de la Secretaría de Cultura y además de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Asociación Civil. Este libro trata de la primera parte de las historias de chicas y de chicos jóvenes, prácticamente todos muy jóvenes, que durante la época de 2010 al 2015, tenemos un caso, 2015, una de las historias, pero prácticamente todas las historias que son tratadas aquí en este libro son de personas jóvenes desaparecidas, la mayoría en 2011 en Monterrey, en Nuevo León, la zona que tiene que ver con Nuevo León, Tamaulipas, pero principalmente en Nuevo León. Y además una segunda parte del libro tiene que ver con unas importantes reflexiones de distintos activistas, defensores, especialistas, e incluso también se encuentra aquí de un funcionario importante de la PGR. Entonces, es importante señalar que este libro cuenta desde la visión, desde el enfoque de cómo las familias ven la ausencia de una persona, de su ser querido que ha desaparecido. La verdad, a mí me conmovió mucho leer las historias de cada familia, platicando, explicando y tratándose de entender por qué la ausencia, pero sobre todo me llama mucho la atención el que detrás de toda esta escritura haya un elemento muy importante que es la esperanza. Siguen buscando, pero siguen día con día esperando que estén presentes, que lleguen, que aparezcan en la puerta, que finalmente los puedan ver, las puedan ver. La presencia de la ausencia. Es un libro realmente conmovedor que tiene, insisto, estas dos partes. La primera, que nos concreta de manera precisa cómo viven, cómo sufren, cómo emprenden la búsqueda quienes, debo decirlo con mucha puntualidad, han encontrado una gran cantidad de obstáculos, y quiero destacar, para entrar en materia con quienes hoy nos acompañan para la presentación del mismo, una frase que la leo textual de
uno de los presentadores. Dice: las familias de las personas desaparecidas han sido invisibilizadas, ignoradas, revictimizadas, criminalizados, atacados, engañados e ignorados, no solamente por el Estado, sino por otras organizaciones de derechos humanos y por la misma sociedad. De ese tamaño es el problema gravísimo, el gran flagelo de México, que antes veíamos como un asunto lejano en otros países sudamericanos o centroamericanos, la desaparición forzada o la cometida por particulares, como algo que México nunca iba a pasar. Hoy estamos frente a una realidad de decenas de miles de personas desaparecidas de todas las clases sociales, en todos los rincones del país. No hay un solo estado que pueda decir: aquí en mi estado no ha habido desaparición de personas. Ese es el problema que hoy tenemos que enfrentar. Primero, obviamente, revisando nuestro marco jurídico, configurando una ley en la materia, una ley única que se aplique en todo el país, para que empiece el Estado, los tres órdenes de gobierno, de manera articulada, de manera organizada, de manera coordinada, de manera corresponsable también, empezar la implementación de la ley y, por supuesto, con la concreción de los distintos mecanismos que la ley está planteando, empezar a ponerle nombre y apellido a quienes hoy simplemente, como dice el libro, son como estrellas que las vemos en la noche, una noche clara, sin nubes, las vemos a lo lejos y necesitamos alcanzarlas, que lleguen y que no sean solamente una luz que de repente llega porque quizás esa estrella, quizás por la situación concreta de las estrellas que desaparecen, lo último que estamos viendo es esa iluminación de esa estrella. Eso es realmente conmovedor de cómo explican la ausencia. Voy a empezar, en primer lugar, agradeciéndole que, como siempre, nos acompañe en el Senado de la República y particularmente a la Comisión de Derechos Humanos, otras comisiones también, pero de manera particular a la Comisión de Derechos Humanos, siempre la presencia docta, el acompañamiento preciso, puntual, siempre constructor de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este caso, le doy, como siempre, la bienvenida a Jesús Peña y, sin más ni más, Jesús, te paso el micrófono para que empecemos a abordar de manera precisa la presentación de este libro. Muchas gracias. Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señora Angélica María Ávila Ramírez, en representación de Fuerzas Unidas por Nuestras y Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, licenciada Daniela Arrea, periodista, licenciado Jorge Berestegui, defensor y compañero, defensor de derechos humanos y compañero en estas luchas por los derechos de las personas desaparecidas, a los medios de comunicación, a quienes están presentes aquí en la sala, trabajadores, trabajadoras del Senado, a quienes nos siguen por el canal de Congreso, a todas y todos, muy buenos días. En primer lugar, pues expresar mi agradecimiento por sus palabras, senadora, y por haber considerado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para estar presentes el día de hoy en la publicación o en la presentación de este libro. Efectivamente, la Comisión de Derechos Humanos que usted preside ha sido una aliada de la Oficina en la promoción y protección de los derechos humanos y, en ese sentido, para mí es un honor poder estar el día de hoy aquí presente. La Constitución mexicana encomienda a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. En este sentido, ceder hoy este espacio y favorecer la difusión de esta importante publicación es también una manera de contribuir al mandato de promover los derechos humanos. Los congresos y sus integrantes son agentes fundamentales en materia de derechos humanos y hay una importante actividad legislativa, además de aprobar el presupuesto o supervisar al Poder Ejecutivo, que tiene una repercusión inmediata en el disfrute de los derechos humanos de la población. Y al mismo tiempo, cualquier parlamento debe ser, sin lugar a dudas, un guardián de los derechos humanos.
Cuando digo estas palabras, seguramente a todas y todas nos vienen importantes desarrollos legislativos que han ocurrido en los últimos años en México. Desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos hasta trabajos más recientes como las reformas a los artículos 29 y 33, por ejemplo, que hemos trabajado con la Comisión de Derechos Humanos, la Ley de Víctimas o recientemente la aprobación en el Senado de la Ley General para prevenir y sancionar la tortura. Pero el trabajo no termina ahí. La desaparición de las personas es un fenómeno que actualmente afecta a miles de personas en México, lo que hace necesario un esfuerzo del Estado para hacer frente a esta tragedia. La Ley General, que ya nos ha dicho la senadora, que esperamos que prontamente se discuta y apruebe, será una pieza fundamental para que el Estado mexicano proteja, respete y garantice los derechos humanos de las personas desaparecidas y de sus familias. Ya en diciembre de 2015, el presidente de la República presentó al Senado su iniciativa sobre este tema, a la cual se sumaron las valiosas propuestas que han presentado otras y otros legisladores sobre la materia. El libro que hoy presentamos, La presencia de la ausencia, historias de personas desaparecidas y reflexiones en torno a la desaparición en México, debe servirnos para alentar, si cabe aún más, la urgencia de contar con una ley general en materia de desaparición de personas. Conscientes del compromiso de todos y todas las personas aquí presentes el día de hoy y respetando, por supuesto, la independencia y autonomía de cada uno de las y los senadores, me permito mencionarles que el lacerante fenómeno de la desaparición aún precisa de una respuesta legislativa integral en los términos recomendados por el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas y por el Comité sobre las desapariciones forzadas. Somos conscientes, sabemos que se han hecho importantes avances en las negociaciones y esperamos que pronto podamos estar frente al dictamen y la aprobación en el Senado. La desaparición de personas no es un tema nuevo en América Latina. Por el contrario, el continente latinoamericano ha sido un escenario donde la práctica de la desaparición alcanzó, en algunos casos, cifras alarmantes, pero también uno de los lugares donde se han presentado las respuestas más eficaces para superarla y donde vemos nuevos tipos de resistencia y esperanza hacia las exigencias de verdad, justicia y reparación. El libro que hoy se presenta nos habla de todo ello, de las luchas de las familias por buscar a sus seres queridos, porque la familia de cada desaparecido ha buscado, busca y seguirá buscando a su ser querido hasta esclarecer su suerte o paradero, y apoyará y alentará cuanta medida sirva para este objetivo, ya sea una ley general, una comisión de la verdad, grupos de búsqueda, equipos forenses, registros, en fin, innumerables son las medidas. Pero un dato particular quisiera destacar y que me parece la médula de la obra que hoy tenemos con nosotros. Y es que la experiencia latinoamericana de años y años nos ha demostrado que las víctimas no desaparecen voluntariamente o por accidente. El libro comienza con unas palabras que quisiera retomar. Nos dicen, el libro no debería existir. ¿Cómo nos gustaría que este libro no tuviera que existir? Pero al mismo tiempo los autores nos dan la explicación de por qué de este libro, para que no se olvide. Y esto es lo fundamental, y yo añadiría algo más, para seguir refutando que las víctimas no desaparecen voluntariamente o por accidente, que la popular frase «en algo andaban» para explicar lo que sucedió no es aceptable. Claro que en algo andaban en el parque, cuando lean las historias verán, estaba en el parque, estaba en el trabajo, estaba en una fiesta, estaba estudiando. ¿Qué hay ahí que justifique o que explique la desaparición? Este libro no va a intentar explicarles cómo o dónde desapareció, sino que es la víctima, dónde vive, cuáles son sus sueños y sus proyectos de vida. Las historias de vida de cada uno de los personajes contadas desde sus seres queridos, desde aquellas personas que los conocen de cerca, que compartían sus sueños y sus fracasos, que comparten sus proyectos de vida, que los vieron crecer día con día. El libro es fundamental porque bajo el algo andaban, como nos decía la senadora, han sido invisibilizados, ignorados, victimizados, criminalizados, en fin, de todo menos debidamente atendidos. Desde campañas como No olvidemos,
de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hasta este libro, La presencia de la ausencia, pasando por el trabajo diario de las organizaciones de familias de personas desaparecidas, todas y todos debemos seguir contribuyendo para que el grueso de la ciudadanía mexicana se solidarice con las víctimas de la desaparición y deje de estigmatizarlas. Muchas gracias a Juani, Laura, Maricela, Mayra, Ernesto, Angélica, Eduardo, Julio, Marta, Francisco, Lourdes, Raquel, Mayra, Luisa, Josefina, esposa, esposo, padre, madre, hermano o hermana, por compartir sus propias historias de vida y sus anhelos de esperanza y de búsqueda. Felicitaciones a todas y a todos los que con su esfuerzo han acercado estos retratos de vida. La historia de Carlitos, ese gran deportista en el fútbol y el taekwondo. Por compartirnos a todos el sacrificio de Efra, quien les dijo, llévenme a mí y déjenlo a él. Por la denuncia que supone la vida de Karina, quien fue a una entrevista de trabajo y le dieron el puesto que tanto anhelaba y sin embargo todavía hoy no regresa. Por permitirnos conocer que el papá y el tío de Cristian se perdieron cuando iban a trabajar y que hoy a su hijo le dicen está en el cielo y él pregunta, ¿podemos ir al cielo a verles? Generándonos a todos, no solo a su mamá, un nudo en la garganta. Y felicitaciones, por supuesto, para todas y todos los que colaboran con la segunda parte del libro, con sus reflexiones sobre las desapariciones en México y que les aliento a leer. Es sumamente interesante. Pero si algún texto hay que destacar, yo me voy a permitir uno, que es el de Irma Alma Ochoa, por su excelente resumen de los enormes retos que enfrentan las mujeres que buscan a un ser querido en Panorama Mujeres y Búsqueda, donde podrán leer con detalle desde el reto que supone la burocracia hasta el cambio que supone esta búsqueda en sus propias vidas, pasando por las distintas formas de violencia y las afectaciones a la salud. Por supuesto, gracias a la Secretaría de Cultura por permitir la publicación de este libro, por apoyar la publicación, y a todos y todas por compartir sus reflexiones muy oportunas. Quizás por lo novedoso destacaría las reflexiones sobre las búsquedas ciudadanas, la reflexión sobre la importancia que debe de tener las universidades en este tema y quizás en estos días podemos tener dos ejemplos en el trabajo de la Universidad Iberoamericana o en el trabajo de la Universidad de Morelos en relación con Tetelcingo. O aquí que nos escuchan o que están presentes varios periodistas, el trabajo que hay en la creación de conciencia, lo que debemos los periodistas a las y los desaparecidos y sus familias. En fin, gracias a todas y todos por este esfuerzo, por haberlo permitido llevar estas historias, por resaltar estas historias de vida. Y les reitero que para la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no solo es un deber, sino un honor seguir contribuyendo de la mano con las autoridades, con las organizaciones de la sociedad civil, con los organismos públicos de derechos humanos, pero sobre todo con las víctimas por la plena vigencia de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Le paso la palabra ahora a Angélica María Ávila Ramírez. Ella es mamá de Gino Alberto Campos Ávila, madre de barrio y luchadora que ha recorrido desde hace muchos años ya el norte, el centro, el sur, las calles y plazas del país para encontrar a su hijo. Siempre acompañada de su hija Anguita, que a sus 10 años ha conocido y luchado por otro mundo mejor. Bienvenida, Angélica María, te paso el micrófono, por favor. Buenos días y gracias a todos. Mi nombre es Angélica María Ávila Ramírez, madre de Gino Alberto Campos Ávila, desaparecido el 8 de junio en Monterrey, Nuevo León. El primer contacto que yo tuve con Fundenele fue por medio de los bordados. Que ya se había iniciado y se reunía en el kiosco que se ubica en la Macroplaza en el centro de Monterrey. El grupo, los que se reunían en el bordado tenían muy claro lo que había que hacer. Familiares de desaparecidos y gente solidaria
empezó el trabajo de visibilizar, sensibilizar y concientizar sobre esta terrible realidad de casos de desapariciones que sucedían en el estado de Nuevo León. Con telas, agujas, hilazas, tijeras empezaron a abordar las historias de sus hijos, hermanos, esposos, padres, madres que habían sido desaparecidos y algunos otros asesinados por la delincuencia. Cada jueves las historias se hacían presentes con hilaza verde, que eran los desaparecidos, ya que el color verde es la esperanza, es esperanza de verlos de regreso a casa. Con hilaza roja eran los muertos. Muchas personas al momento de estar en el kiosco pasaban y observaban las telas con las historias y se acercaban a leerlas, y entre ellas muchas tenían también familiares desaparecidos y asesinados desgraciadamente. Y al momento de leer, o sea, ellos en ese momento se ponían también a abordar sus historias muchas veces, y en otras ocasiones se llevaban el lienzo de tela a casa para bordarla en casa, y ya de regreso el otro jueves regresaban con la historia ya terminada para ser colgada en el cordel y ser vista por la demás gente. O sea, seguir concientizando, ese era el trabajo de nosotros, o no trabajo, era como algo que necesitábamos hacer con las personas de Monterrey, con los mismos ciudadanos, ¿no? Perdón. La experiencia del bordado fue una entre muchas acciones que tuvimos que hacer por tener un familiar desaparecido. Otra acción fue la de tomar una plaza pública y resignificar el espacio en el lugar. Se puso una placa con un poema, y dentro de la plaza había un vitral de unos 2 metros que lo usamos para poner los nombres de nuestros desaparecidos, con la idea de que ellos regresen y ellos mismos quiten ese nombre. A ese espacio se le llamó la transparencia de la víspera. Es lo que el poema habla, ¿no? De la transparencia de la víspera, pero también es conocido como la Plaza de los Desaparecidos. Son esas acciones, pero muchas otras con la Procuraduría, o sea, de que tiene uno que trabajar para concientizar, pero también hacerle saber al gobierno o a los encargados de los ministerios como que no están haciendo bien su trabajo. En una ocasión fuimos a las mesas de trabajo de la Procuraduría en Monterrey y vi, o sea, me asombró mucho cómo mis compañeras llevaban en computadoras todo lo que no estaban haciendo correctamente, y en su cara se los hicieron saber a los ministerios y a los fiscales, pero la respuesta de ellos fue una cara larga, o sea, fue algo que no les gusta, ¿no? Que les hagan saber que no están haciendo correctamente el trabajo. Y lo único que recibimos de ellos fue como molestia, mucha molestia por parte de ellos. Y ahí es donde te das cuenta que ellos hacen lo que creen para ellos conveniente, o sea, no viendo a nosotros esta lucha, no viendo a nosotros como familiares, o sea, qué es lo que necesitamos. Ellos hacen lo que creen, pero igual, o sea, nosotros como familia queremos ver de regreso a nuestros seres queridos, porque igual no es un objeto, no es algo o un animal, es lo que muchas veces uno les dice, ¿no? O sea, no es algo que no pueda hacer no pueda regresárnoslos a la casa. Yo creo que aquí a partir de una desaparición cambia todo, se derivan muchos problemas a partir de una desaparición, enfermedades, se derivan tantas cosas.
a partir de tener a un familiar desaparecido, como es eso, ¿no? Batallar para los Infonavit, o sea, se ha derivado demasiadas cosas. Mis compañeras les han querido quitar sus casas, han caído en psiquiatra, o sea, a partir de una desaparición son demasiados problemas. Y es a lo que volvemos, ¿no? O sea, como estamos en la búsqueda, pero también que hagan correctamente su trabajo, o las leyes que sean para las familias, o sea, que la ley de la que está en proceso, la Ley General de Víctima, que sea para las familias y por las familias, que sean incluidas las familias. Eso es lo que pedimos y lo que exigimos, porque esto, o sea, es un problema grandísimo. Las desapariciones se han vuelto un problema grandísimo. ¿Por qué hacer este libro? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué crearlo? O sea, para mostrar esas historias, que son personas como tú y como yo, con gustos, sueños, ideales por cumplir, querer terminar sus estudios, conocer al hijo que estaba por nacer, seguir trabajando para que la familia no les faltara nada. ¿No te es familiar escuchar esto? Solo querían ser mejores, solo querían que la familia estuviera mejor. ¿No basta esto para hacerlos regresar? Este libro no es un homenaje a la ausencia, es un homenaje a la esperanza de verlos regresar y a la lucha de sus padres, madres, hermanos, tíos, tías, esposos, y a toda la gente solidaria que se acercó a nosotros como familias de desaparecidos y crear esto, ¿no? O sea, esto es para no olvidar, como lo decía el licenciado. O sea, esto es para no olvidar, para decirles que hay un problema y es un problema muy fuerte, que hay que hacer algo. Simplemente quiero agradecer, ya por último, agradecer a usted, senadora, a las personas que están aquí presentes, gracias a FUNDNL, gracias a nuestros hijos, a los que nos apoyan también en la búsqueda del hermano ausente, a Eduardo, hermano de Cari, Brian, Dylan y Fanny, hermanos de Irving, Rami, hermano de Miguel Ángel, Angita, hermana de Gino, Richie, hermano de Roy. Cuando el gobierno siga apostando por la muerte, nosotros como sociedad sigamos apostando por la vida. Gracias. Muchas gracias, Angélica María. Vamos a darle la voz ahora a Daniela Reza Gómez. Ella es reportera independiente, integrante de la Red de Periodistas de a pie, autora del libro Nadie les pidió perdón y coautora de Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte. Sus crónicas han sido antologadas en diferentes publicaciones como País de Muertos, Nuestra aparente rendición, Generación Bank. En 2013 recibió el premio PEN Club México por excelencia periodística. Actualmente dirige su primer documental, La Promesa. Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Te pasamos el micrófono, por favor. Buenos días, Angélica, Jorge. Muchas gracias por el esfuerzo que hicieron ustedes para lograr la presentación, el espacio que hicieron también para que podamos estar aquí conversando alrededor, encontrándonos alrededor de la ausencia de sus familiares. Y pues gracias también, senadora y licenciado Peña, por acompañar sobre todo, y ojalá el mensaje que salga de aquí llegue y encuentre puerto, pues, ¿no? Y no sea un evento así para recordar nomás, ¿no?
sabemos, bueno, yo conozco a Gino, hijo de Angélica, a partir de lo que pude leer en este libro, y sé que le gustan los espaguetis con chipotle, como le gustan a Denise, que es la joven que acompañó la escritura de su historia. También por la escritura de este libro podemos saber, podemos ubicarnos todos como testigos de la vida que ha sido, de cómo se ha transformado la vida de Angélica desde la desaparición de su hijo Gino, como narra Denise en el libro. Borda tu nombre y palabras cariñosas para que el viento las lleve hasta donde estás. Así te acuerdas de que no va a parar hasta encontrarte. Tu mamá ya no tiene miedo, no estés preocupado, Gino. Me dijo que lo ha transformado en rabia y fuerza para encontrarte. También podemos saber que lo que hay detrás de una desaparición también es la historia cotidiana y el sentido que cada uno de nosotros hemos dado a nuestra vida personal. Angélica, por ejemplo, cuenta cómo su hijo Gino tuvo una infancia muy cerca de sus abuelos y sobre todo recuerda cómo Gino, aún sin saber leer y escribir, y con su ayuda pudo escribirle un pequeño mensaje de "Alíviate pronto, papá", cuando él estuvo internado. También podemos saber que Gino estuvo internado en 2 ocasiones, una de bebé por bronquios y de jovencitos lo operaron del apéndice. Y cualquiera de estos 2 momentos de dolor para Angélica no se comparan con lo absoluto con la ausencia de su hijo Gino. También podemos saber, por ejemplo, y conocer a Brenda Damaris, que fue desaparecida al parecer por agentes de tránsito municipal y cuyos restos fueron encontrados después identificados gracias a un peritaje independiente que impulsaron las familias de Funden. Y por ejemplo, podemos saber que Brenda, como lo cuenta su mamá, es la trabajadora que desde la secundaria ganaba su dinero, que pasó por la carnicería Toño como cajera, que estuvo en las fábricas de producción y que en General Electric capacitaba a nuevos trabajadores, la que se fue al gabacho de mojada a ganar los pesos de batalla que de batalla se conseguían en México. Brenda Damaris, que estuvo en la pizca y que también manejaba las finanzas del negocio familiar. La trabajadora Brenda Damaris, que junto a su mamá tenía el sueño de poner un restaurante. Generalmente estas narraciones, como las que encontramos en el libro, suelen estar fuera de las notas periodísticas o de las legislaciones o de los informes académicos o activistas, pero creo que el rescate, una de las cosas muy valiosas de este libro es que nos permite trazar y dibujar e imaginar con mucha precisión la vida cotidiana de quienes están siendo desaparecidos contra su voluntad. Yo sabía la historia de Brenda porque me tocó ir a reportear cuando fue la exhumación independiente, pero no sabía, por ejemplo, que ella se fue de mojada a Estados Unidos, que trabajó en la pizca, que fue cajera en una carnicería y que se encargaba de capacitar a otros jóvenes dentro de General Electric. Como lo narró ya el licenciado Peña, lo que podemos ver también en estas historias es que quienes están siendo desaparecidos son, si queremos ponerlos en términos políticos de importancia, el bono demográfico que dejamos perder como país, pero no quisiera quedarme ahí. Quisiera más bien poner énfasis en que quienes están siendo desaparecidos, como dice Angélica, son aquellos que solo querían ser mejores, ¿no? Aquellos que todos los días, sin importar las condiciones adversas que tenían o no, sin importar si eran buenos o malos, salían a la calle porque había alguien en su casa esperándolos para poder construir una vida mejor. También podemos conocer, bueno, hay una parte que también me gustó leer del texto de Brenda, porque nos permite conocerla también a ella. Cuando fue desaparecida, cuenta su madre, Brenda Damaris no se dejó, gritó, se quejó, no quiso hacer algo malo y les mentó la madre a los tránsitos municipales que la detuvieron. Los rasguñó, les salió lo barrio, lo violento, el carácter duro, les gritó y les hizo saber que su voz tendría eco. Y las autoridades, los narcos, los malandros, los capitalistas, el gobierno cree que el eco tiene un alcance mínimo, que la voz de Damaris no tiene volumen, pero no saben que cada que suenen estos 4 paseos vallenatos que escribió en sus hojas de libreta y guardó en su álbum de 15 años, cada que suenen Nubes negras, quiero olvidar, que nunca me faltes tú y las niñas de mis ojos, recordaremos a la chiflada, trabajadora, alegre, juguetona.
También por este relato, por el trabajo que hicieron los familiares en este libro, podemos conocer la historia de Carlos y sobre todo tratar de imaginarnos lo que es estar condenados de por vida, tener una condena perpetua a la ausencia. Y lo planteo como una condena perpetua porque desafortunadamente en la mayoría de los casos no se han encontrado las personas desaparecidas y en los pocos casos en los que han sido encontrados, la mayoría de las veces han sido muertos. Entonces, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de tratar de entender con el esfuerzo de su trabajo lo que implica tener una cadena perpetua, una condena perpetua de ausencia. Es tan difícil vivir así. ¿Cómo conjuro este dolor? ¿Cómo deshago todo el desastre que ha causado tu ausencia? ¿Cómo recupero los sueños y las alegrías que compartíamos tú y yo? ¿Cómo decir tu nombre sin sentir este maldito dolor? Sueño que te encuentro al otro lado del río, pero no puedo cruzar para llegar a ti. Te veo marcharte como resignado por no poder cruzar. ¿Cómo me desespero, mi niño? No encuentro paz, no puedo respirar profundo. Me haces falta, mucha falta, necesito encontrarte y saber de ti. Son las palabras de Laura a su hijo Carlos, su único hijo, que fue desaparecido el 30 de abril del 2011 en Nuevo León. Podríamos relatar muchos más significados valiosos de la vida de cada uno de los familiares que han sido desaparecidos y de sus sobrevivientes. Para eso me gustaría más bien que ustedes pudieran llevarse el libro y a su vez apoyar al trabajo que ha hecho Fuerzas Unidas por los Desaparecidos en Nuevo León. Y prefiero continuar un poco con el proceso del acompañar. En la mitad del libro, como ya mencionaron, son historias escritas por familiares de desaparecidos que fueron acompañados por activistas o escritores o gente solidaria que hicieron una especie de taller personal y muy íntimo para tratar de escribir la historia a 4 voces. La otra mitad son testimonios o son palabras de especialistas, quiero entenderlo así, que han acompañado y que explican desde distintas perspectivas la antropología forense, la legislación, la memoria, el periodismo, lo que implica la ausencia de una persona desaparecida. En esa parte Cordelia Rizo plantea el término acompañar y ella dice que la víctima de guerra es un espejo en el cual nosotros elegimos mirarnos. Estar aquí presentes en esta presentación, la redundancia, significa que nosotros hemos elegido ya un espejo en el cual tenemos que mirarnos. Lo que continúa ese elegir mirarnos en ese espejo es el ser consecuentes. ¿Para qué construir memoria? Se pregunta también Cordelia y creo que es una de las preguntas que tendríamos que plantear públicamente y discutir mucho públicamente. Yo no creo que la memoria sea solamente para no olvidar. Me preocupa solamente que la memoria se quede en un olvidar porque entonces nos estaríamos anclando a una cosa estática del pasado. Pero bueno, plantea Cordelia Rizo, ¿para qué construir memoria? Que es uno de los objetivos de este libro. Y bueno, es una pregunta o eje que creo que nos puede llevar a ver desde dónde estamos siendo pensados, desde dónde elegimos nosotros ser pensados. Nosotros elegimos la memoria nada más para no olvidar o elegimos la memoria también para darnos cuenta de las cosas que existieron y que queremos que se mantengan o que existieron y que queremos cambiar. Y en ese sentido me gustaría también plantear como una cosa que me parece muy valiosa del libro y también que no sé qué tanto, pero más bien se lo voy a preguntar a Jorge y Angélica que los hicieron. Me parece que este libro, a diferencia de muchos libros que se han escrito sobre los desaparecidos, sobre las personas que han sido desaparecidas de manera forzada, es un libro que plantea la historia desde los mismos protagonistas. Creo que este libro trata de dejar atrás la necesidad de intermediarios para que nosotros podamos conocer sus historias. Intermediarios como podemos ser activistas, académicos, periodistas, gobernantes, sociedad común. Y pienso que esta propuesta del libro de terminar con estos intermediarios y ser ellos quienes hablen y quienes narren por voz propia su relato, es una gran lección para todos nosotros, porque creo que vale la pena cuestionarnos hasta qué punto el ser intermediarios de este dolor y de estas
voces, nos ha llevado también a una mala práctica de domesticar este dolor y estas voces. Creo que el ejercicio más valiente es precisamente decirnos a nosotros, activistas, académicos, funcionarios, periodistas y todos los que nos sumemos a la lista, que no podemos, o sea, no podemos domesticar su dolor, no podemos ser falsos solidarios de la ausencia diaria con la que ellos tienen que lidiar. En ese sentido, es una lección también porque ese ser intermediario se traduce también en políticas o en políticas públicas o en acciones. Y creo que este libro es uno de los 2 ejemplos más visibles que yo he visto de cómo las personas sobrevivientes de desaparición y sus familiares nos han dicho así no queremos el acompañamiento. Cuando una de esas, o sea, una es el libro y la otra es el tema de la búsqueda en territorio. El que los familiares salgan a las calles, a los cerros, a las brechas, a las barrancas, a buscar fosas clandestinas para encontrar a sus familiares o a buscar bodegas en donde podrían estar ellos detenidos de manera forzada y esclavizados, es una cosa que suele poner con los pelos de punta a muchas organizaciones y a muchos funcionarios y a muchos activistas. No voy a cuestionar aquí si está bien o no, o quién de las 2 posturas tenga la razón, yo ni siquiera lo tengo, ¿cierto? Lo sé. Pero sí creo que es una manera de decirnos, nosotros no tenemos plazos, no tenemos tiempos parlamentarios, no tenemos cierres de corte de financiamientos, o sea, nuestros tiempos no están regidos por eso. Nuestra urgencia es hoy y nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para hacerlo. Si ustedes deciden acompañarnos en eso, bienvenidos, pero si no, no se pongan en nuestro camino. Y hay una discusión muy fuerte alrededor de esto, porque si el familiar sale y busca, altera la escena del crimen. Y me parece que eso es una cosa muy fuerte de reclamar a la familia, al familiar que está saliendo a buscar. Estás alterando la escena del crimen, estás entorpeciendo la investigación, porque si hay algo que se ha hecho en torno a la búsqueda de los desaparecidos, ha sido empujado por ellos. Entonces, me gustaría mucho que el libro y que la lectura del libro se pudiera plantear en ese escenario. Lo que ellos nos están diciendo es, así es como queremos ser acompañados. Y entonces nosotros, quienes leamos el libro y quienes estemos alrededor de ellos, tendríamos que decir y ser consecuentes con esta solidaridad que decimos tener. A mí personalmente me ha hecho cuestionarme mucho hasta qué punto el trabajo que yo he hecho de testimoniar las ausencias ha sido una cosa domesticada para lo que yo quiero decir, ¿no? Hasta qué punto el dolor del otro ha sido utilizado para poder validar lo que yo creo y pienso de la vida. Entonces me gustaría invitarlos a que se lea el libro en esas condiciones. Creo que más allá de sentir empatía por las historias que hay aquí y más allá de abrirnos al dolor, es una lección súper importante que no podemos dejar pasar. Y bueno, también porque creo que las posturas que hemos tenido pueden replicar posturas muy paternalistas, ¿no? Ustedes pobrecitos, ustedes no saben cómo, déjenos decirles cómo, ¿no? Y es muy duro estar en los foros y escuchar a mamás de desaparecidos que dicen, claro, pues es que nuestro dolor es el que tiene todo este mecanismo de defensa funcionando y financiándose, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero recibimos para investigar o testimoniar o escribir sobre desapariciones forzadas? Entonces, si es algo que funciona, creo que necesitamos y estamos obligados a cuestionarnos qué rol queremos jugar en eso. Y en ese sentido, mi pregunta, Jorge y Angélica, sobre el tema del libro es, si bien siento que es una lección súper importante de ustedes de decirnos así queremos ser acompañados, así queremos hacer las cosas, también siento que esta división entre testimonios y voz de especialistas termina todavía como por no poder conjuntar eso, ¿no? También me da un poco la impresión, que es un error en el que caemos muchos periodistas sobre todo, de que para validar y para legitimar el testimonio de alguien necesitamos la voz del especialista detrás traduciéndolo y diciendo lo que quiso decir fue esto. Es una inquietud que a mí me surgió al leer el libro y que bueno, me gustaría saber qué con respecto a ello.
En la introducción, Alejandro Vélez narra la historia del documental Nostalgia de la Luz para hablar sobre la luz que representan para nosotros, la búsqueda, el esfuerzo que han hecho los familiares como búsqueda. Y eso me recuerda mucho a una anécdota que un amigo, John Gibler, nos contó un día, que él estaba platicando con una mamá de unos desaparecidos mientras bordaban en el día de un informe de gobierno afuera de Bellas Artes, y una mamá le decía, bueno, es que nosotros no vemos la luz, ¿no? O sea, nosotros no sabemos por dónde, no vemos la luz. Y lo que le decía John, dice, bueno, es que ustedes son la luz, por eso ustedes no la ven. Y es una frase que a mí me ha hecho pensar mucho en que todo lo que Jorge, Angélica y las demás personas que están aquí escribiendo su historia han hecho por todos nosotros. Lo que ellos están haciendo, saliendo todos los días a buscar, a abordar, a reunirse en la Plaza de la Memoria, a pelearse con los funcionarios, a exigir leyes funcionales, tiene que ver en que este país quede un poco mejor para los que siguen. Y en ese sentido, yo siempre quiero hacer un agradecimiento personal, porque sé que lo que ellos están haciendo, muchas veces con la certeza de que no van a encontrar resultados, es para que nuestros hijos puedan tener un lugar más humano. Si bien las desapariciones seguirán ocurriendo, no lo sabemos, al menos hay un lugar humano en el que del que todos podamos sentirnos parte. Y me gustaría cerrar con el tema de por qué hacer el libro. Plantean aquí que es un libro para que no se olvide. Yo me gustaría sumar también que es un libro para sentirlos, para nombrarlos, para conocerlos, para sabernos nosotros, pero sobre todo para decirles que no nos hemos rendido, o sea, no nos han ganado. Hay mucha rabia, hay mucha impotencia, hay mucho dolor, pero no nos han ganado. Y si bien este es un camino muy cansado, muy desgastante, con mucho miedo también, lleno de temor, las familias nos han enseñado a decirles no nos han ganado. Y ojalá nosotros como acompañantes tengamos la fuerza y el valor para decir no nos han ganado y vamos a seguir con ellos porque no vamos a darnos por rendidos. No importa cuántas generaciones, no importa lo que tenga que pasar, pues. Gracias, Jorge y Angélica. Muchas gracias, Daniela. Bueno, antes de presentar a quien fue el motor de que presentáramos el libro aquí en el Senado de la República, que además ha sido uno de los más importantes que ha aprendido y conocedores de la hermenéutica jurídica sobre la desaparición forzada y particularmente la desaparición forzada, lo quiero remarcar de manera puntual. Es importante señalar que no estamos impávidos en el Senado de la República. La imagen que se tiene en las instituciones es de que pueden pasarse años y años y hasta ahora el ejemplo terrible es de que no han sido escuchadas las familias que desde el primer momento que llegan y presentan la denuncia de que su ser querido no llegó a casa, ha desaparecido y efectivamente el de pues ya aparecerá, pues a lo mejor anda en otra cosa y todo lo que suelen contestar los policías, pues eso va a cambiar. Uno de los preceptos importantes de la ley que ya están consensados es que la búsqueda comienza desde el primer momento en que se presenta la denuncia. El delito es un delito continuo, es imprescriptible. La definición del tipo penal va acorde con lo que ha señalado el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Tenemos 2 tratados internacionales que son los que nos permiten entender perfectamente bien por dónde tiene que ser la armonización en esta ley única que se va a aplicar en todo el país. De tal manera que el libro La presencia de la ausencia, hoy aquí en el Senado de la República está inscrita y así debe ser vista como parte
de lo que estamos construyendo en el Senado de la República, las comisiones que estamos trabajando en la materia y todas y todos los senadoras y senadores que están prestos a la discusión en el Pleno. Jorge Verástegui González, a él se le debe, oiga, senadora, vamos a presentar este lunes, senador. Le dije, claro que sí, vamos a presentarlo acá. Entonces, sí quiero reconocerle a Jorge, porque así como lo ven de joven, es un gran experto, él es escritor, él es defensor de los derechos humanos y, insisto, se ha especializado en desaparición forzada de personas. Nos ha acompañado en otros foros, los que hemos hecho a nivel regional, en otras discusiones, y siempre ha sido puntual, ha sido claro, preciso. Él es hermano de Antonio, es tío de Antonio y Jesús, desaparecidos en 2009, un 24 de enero, en Parras, Coahuila. Ha sido cofundador de diversos colectivos de familiares con personas desaparecidas y promotor de reformas legislativas a favor de las familias de personas desaparecidas. Por favor, Jorge, te toca el turno. Pues gracias primero a todas y a todos los que nos acompañan hoy, principalmente a la senadora Angélica de la Peña, que de manera personal y desde su trabajo legislativo nos ha estado apoyando en el tema de desaparición de personas. Creo que hemos logrado con ella una sensibilidad tremenda desde las familias, ha comprendido un tanto cuál es la situación en la que nos encontramos, por qué necesitamos una ley general de desaparición forzada con enfoque desde las familias, cuáles son los retos que enfrentamos y por qué necesitamos no una ley bonita, sino una ley funcional. Es un agradecimiento muy particular por eso. Bueno, a Jesús, que ya nos ha acompañado en otra presentación. También, bueno, él y todo el equipo de la Oficina de Naciones Unidas, siempre presentes, apoyando a los diferentes colectivos, con todo el respaldo que pueden darnos. No, Daniela, que ha sido una gran compañera, que ha transmitido mediante su trabajo las historias frente a la desaparición, cómo salimos a buscar, cómo nos duele buscar o cómo nos duele esperar. Entonces, y desde mi punto de vista muy particular, creo que ha sido una forma muy acertada en la que lo ha hecho. Ya se lo he dicho en otras ocasiones. Bueno, Angélica, que forma parte de FUNDENL, un colectivo que es el que gesta el libro que estamos presentando hoy, que es un colectivo que, como decía ahora Daniela, se ha visto desde un enfoque sin intermediación de nadie. O sea, no es un colectivo que se ha dirigido por personas defensoras de derechos humanos, especialistas en el tema, sino por personas familiares de desaparecidos que se han vuelto defensoras o defensores de derechos humanos, pero que de primera mano saben cuál es el problema y cómo se debería de atender. Y creo que las acciones que se han realizado desde este y otros colectivos que tienen este enfoque ha sido ese, decir cómo tiene que ser. O sea, ya estamos muy agotadas y agotados de especialistas que desde un escritorio pueden interpretar qué es la desaparición. Puede ser mucha experiencia, sí, pero creo que quienes vivimos la situación tenemos también la experiencia suficiente para decir cómo se debería de abordar este problema, ¿no? Y bueno, la presencia de la ausencia es una historia interrumpida, son esbozos de sueños que no se han cumplido y son compromisos interrumpidos. Es también hasta cierto punto una contradicción, porque
la presencia significa algo que está, algo que existe, y la ausencia es algo que no está y algo que no existe. Es una herramienta, yo lo he puesto de esa forma, sí desde la memoria, pero es una herramienta contra la desaparición y la desaparición forzada. Recordando que la desaparición forzada pretende erradicar al ser humano, pretende que no exista. Y este libro lo que nos dice es, hay alguien que sí existió, hay alguien que existe, que es algo que ustedes van a poder encontrar en el libro, una contradicción gramatical, se podría decir, entre los tiempos pasado y presente. ¿Cómo escribimos la historia de nuestros familiares? ¿Decimos que le gustaba la carne asada o decimos que le gusta la carne asada? Que era un buen papá o que era un buen hijo, o que es un buen papá o es un buen hijo. Quienes han apoyado a la redacción de este libro, creo que se enfrentaron a eso y van a ver cómo de pronto dicen la historia en presente y de pronto en pasado, y nos cuesta todavía saber cómo la escribimos, o sea, cómo se escribe la historia de un desaparecido, porque nos duele hablar en pasado, nos duele porque el pasado no significa algo que ya no va a regresar, y por eso lo hablamos mucho en presente, aunque gramaticalmente no sea lo correcto, pero seguimos intentándolo porque nuestra esperanza es que estén de regreso otra vez y que estas historias que están interrumpidas puedan continuar. Algunas otras ya no. Tenemos la historia de Brenda, es la primera que se cuenta, que es una historia que ha concluido, lamentablemente, concluyó con la identificación de sus restos, pero tenemos otras 13 que están pendientes, siguen en ese limbo que es la desaparición y no sabemos qué es de estas historias. La presencia y la ausencia nos habla de historias muy ordinarias, o sea, común y corrientes, son historias como la de cualquiera de nosotros, la de Brenda Damaris, la de Carlos Alberto, la de César Guadalupe, Ernesto Efraín, Gino Alberto, Gloria Karina, Irving Javier, José Ángel, Cristian Karim, Miguel Ángel, hay 2 Miguel Ángel, Nicolás Flores, Osvaldo y Roy. Son nombres que al oírlos no nos significaría nada, no tendrían por qué significar nada porque son nombres común y corrientes, son historias común y corrientes como cualquiera, que no deberían de haber llegado a ser escritas por este motivo, porque hoy su nombre va con una marca muy dolorosa que es desaparecido. Antes siempre de cualquiera de estos nombres vamos a encontrar la palabra desaparecido. Y por eso hoy se vuelven importantes y hoy los vamos a ver en los medios, en carteles de búsqueda, porque ya no están, alguien se los llevó, lo decía Jesús, nadie desaparece por su cuenta, ¿no? Y estas historias nos hablan de eso. Yo retomo desde la ocasión anterior una frase que ha dicho Jesús, que andaban en algo. Sí, justamente Jesús lo ha resignificado, creo que esa frase que nos lo dice siempre el servicio público para justificar la desaparición, es que andaban en algo, como lo decía Jesús. Sí, estaban trabajando, estaban estudiando, estaban en el parque, estaban viviendo, claro que andaban en algo, y creo que hay que recordárselo al Ministerio Público, a todo el servicio público, sí estaban en algo y por eso tienen que regresar, porque tienen que concluir lo que estaban haciendo, tienen que regresar con su familia, con sus hijos, con sus esposas, tienen que regresar a vivir, o sea, no podemos permitir que su historia quede trunca
y hay que seguir luchando, que es lo que nos marca este libro, que es un libro de esperanza. Angélica ha iniciado con la narración de Bordando por la Paz, que es una de las actividades más emblemáticas que ha hecho FUNDENL, una muy emblemática porque es quizás la primera organización o el primer colectivo que bordó en verde, mientras se empezó a bordar en rojo para bordar las historias de las personas asesinadas. En Nuevo León se bordó esperanza, y se bordaron todas estas historias porque lo que impulsa es la esperanza. O sea, nosotros quizás estamos muy cansadas, muy cansados, quizás sabemos que vamos o no a encontrar, pero eso no nos importa porque tenemos un objetivo muy concreto, que es que nos regresen lo que nos quitaron, y vamos a hacer hasta lo que no podamos hacer. Vamos a plantarnos en una plaza, vamos a enfrentarnos a un agente del Ministerio Público, vamos a salir al monte a buscar, vamos a buscar debajo de las piedras porque es necesario, porque nadie más lo va a hacer. Vamos a gritarle a la gran mayoría de la sociedad mexicana que es indiferente, que nuestras familias están destruidas, y que necesitamos su apoyo, porque al igual que nuestros familiares, al igual que todas estas historias, cualquier persona en México no está exento de ser víctima de una desaparición. Cualquiera puede desaparecer, porque hoy en México hay la impunidad suficiente para implementar un método tan antiguo como la desaparición, que cualquiera lo puede utilizar porque sabe que no va a pasar nada, porque sabe que las instancias del gobierno encargadas de investigar no van a investigar por lo que queramos, porque son incompetentes, porque no tienen recursos, porque están coludidos, porque son malas personas o porque son buenas personas. No sé, hay muchas justificaciones, pero la verdad es que no lo están haciendo. Y hay gente que sabe que no se está haciendo y se aprovechan de esta situación. Entonces, hoy nadie en México está a salvo de ser víctima de una desaparición, pero hay miles de personas que pasan de largo frente a una fotografía de un desaparecido. Es más, ni siquiera la ven, o sea, ni siquiera se toman la molestia de ser indiferentes ante la tragedia porque no la cuentan. Y este libro lo que pretende hacer es que al leer las historias, al ver la cotidianidad de la vida, digas, puede ser mi hermano, o puede ser yo, o puede ser mi sobrino, mi papá, mi vecino, mi amigo, porque estudiaban lo mismo, les gustaba lo mismo, iban a la misma universidad o vivían en la misma ciudad, porque las historias son tan similares. La presencia o la ausencia es llegar desde un modo diferente, como lo han sido los bordados, a la sensibilidad de las personas. No se va a contar lo tradicional de la desaparición, no nos van a decir propiamente cuándo ocurrió, cómo ocurrió, quiénes son los responsables, todo lo que se ha hecho frente al Ministerio Público. Eso no es importante para este libro. Lo importante es la vida de la persona, quién es, qué estaba haciendo, cuáles eran sus sueños, cómo fue interrumpida su vida, qué le gustaba, qué no le gustaba, las discusiones que tenían con la familia, porque acá van a ver, bueno, es que nos peleábamos. Pues sí, porque es como cualquier familia, se van a pelear. Y en las fiestas era ese gran amor, pues sí, o sea, en esas reuniones familiares donde nos volvemos a encontrar. Entonces, tenemos todos los contrastes de la cotidianidad de la vida y pretendemos llegar mediante esa cotidianidad a la gente, porque otra vez estamos haciendo todo lo que podemos hacer para sumar personas a esta lucha que debería de ser de todos y de todas, porque la desaparición es un delito que atenta a la dignidad humana. O sea,
y al momento de atentar contra la dignidad humana, todas y todos tenemos la responsabilidad de hacerle frente a eso, de detener, de que ya no ocurra, de que cese. Y hemos entendido que estamos fallando de alguna forma en transmitir el mensaje, estamos fallando en la búsqueda porque no hemos encontrado a nuestros familiares, estamos fallando en aspectos legislativos porque no tenemos las leyes adecuadas. Estamos fallando en muchas cosas, y digo estamos fallando aunque no es nuestra responsabilidad, pero ya no nos interesa de quién es la responsabilidad, ya no nos interesa la división de poderes, si hay alguien que se va a encargar de hacer justicia, si alguien se va a encargar de hacer la investigación y si alguien se va a encargar de hacer las leyes, porque no lo estamos logrando, y digo no lo estamos haciendo porque somos nosotros quienes estamos empujando todo esto. O sea, somos quienes estamos frente al Ministerio Público diciéndole cuál tiene que ser su línea de investigación. Estamos en el Senado y en la Cámara de Diputados y en los congresos locales diciendo cuáles son las leyes que tienen que hacerse para que respondan a las necesidades del país. Estamos ante los tribunales diciéndole a los jueces cuál es el acceso a la justicia. No es una sentencia ante los perpetradores. ¿De qué nos sirve hoy tener a los responsables en la cárcel cuando no logramos tener a nuestros familiares con nosotros? Estamos fallando en muchas cosas, pero esperamos que con este libro acertemos. Sé que acertamos en otras cosas, pero queremos acertar en tocar el corazón de quienes están lejanas y lejanos, de que se den cuenta del dolor tan grande que se siente, que reflexionen un poco qué pasaría si alguno de sus familiares de pronto desaparece, que tengan una aproximación diferente al tema de la desaparición. Y nosotros esperamos eso, hemos hecho justo por eso un esfuerzo muy grande de presentarlo en todos los espacios posibles. Hoy estamos en el Senado y además para aprovechar y recordar a esta ley general que sigue detenida. Sé que se está trabajando, nosotros la quisiéramos ya, pero hay que recordar que debe de ser un tema prioritario. O sea, en el país hay un número indeterminado de personas desaparecidas. Hay un registro poco confiable que habla, creo que hoy, de 24,000 personas. Eran 28, ahora son como 24,000. Es poco confiable, pero es lo que hay desde el Ejecutivo. Y una tragedia tan grande como esta, para el Estado mexicano, no lo es. O sea, tiene otras prioridades. Pero lo que la sociedad vive en lo cotidiano no es, pero sí es para nosotros, para nosotras, y por eso seguimos impulsando estos esfuerzos. Vamos a seguir muy de cerca todo el proceso legislativo, porque no queremos una ley bonita, o sea, queremos una ley que sea funcional, y lo hemos dicho, lo dijimos en los foros. No queremos que nos pase lo que pasó con la ley de víctimas, que hoy está otra vez por reformarse. La senadora ha presentado ya una iniciativa, pero son parte de estos esfuerzos, o sea, esfuerzos desde la búsqueda hasta esfuerzos para sensibilizar a la población, para tocar el corazón, diría, de las buenas personas, que a veces no son tan buenas. Es un libro que casi no me detengo en la segunda parte, que son justo las reflexiones de los y las especialistas. Es raro porque ahí está mi texto. Pero bueno. Pero bueno, no me gusta mucho detenerme porque lo importante es la primera parte. O sea, la segunda, cierto, es importante. Yo no voy a demeritar el trabajo de todas las personas
que apoyaron a escribir en eso, el mío tampoco, pero no es, o sea, es mucho más importante conocer la vida de las personas, porque eso cambia la perspectiva. Daniela ha tenido una duda de por qué, o sea, por qué poner a los especialistas académicos, si quieres, junto a las historias. Digamos que el diseño de este libro ha sido las 14 historias, seguida de reflexiones muy puntuales que hicieron las familias de Nuevo León. O sea, se han reunido y han dicho: nosotros tenemos estas dudas. Y puede que se tenga la respuesta no académica, pero las familias tenían esa duda, querían saber por qué ciertas cosas. Entonces, lo que se hizo fue sortear las preguntas y mandárselas a quienes se consideró que las podrían responder. Pero yo considero que no es un intento de traducir la primera parte, sino más bien es un intento de despejar las dudas de los familiares del colectivo de Nuevo León, y que ha sido un esfuerzo bastante interesante. O sea, tenemos desde servidores públicos, uno ocupando un lugar importante en la Procuraduría General de la República, activistas, defensores de derechos humanos, académicos. Entonces, es una combinación bastante interesante porque cada uno habla desde la trinchera que le toca hablar, ¿no? Es también interesante porque podría parecer que son cosas, cada quien tiene una visión diferente y no se ha logrado que sea algo igual para todas y para todos. Pero bueno, son los primeros esfuerzos que estamos realizando. Y bueno, vamos a seguir realizando para ahora sí terminar con esta condena que ha dicho Daniela, una condena perpetua de la ausencia. Es algo terrible, pero sí, o sea, creo que estamos condenados a eso y a cosas peores, pero finalmente creo que desde el amor es donde hemos logrado hacer todo esto, hemos logrado resistir, hemos logrado escribir, hemos logrado luchar, hemos logrado vivir, que es muy difícil vivir en esta situación, pero lo estamos haciendo porque no nos queda otra. O sea, no tenemos la posibilidad de cansarnos, no tenemos la posibilidad de morirnos, porque si nos morimos, ¿quién va a buscar? O sea, estamos por todas partes condenados, estamos condenados por el Estado que nos impuso esta situación desde una responsabilidad directa al desaparecer a nuestros familiares o por no procurar una política de seguridad. Estamos condenados por el Estado porque por algo andaban, o en algo andaban más bien, entonces ellos tuvieron la culpa. Estamos condenados por el Estado porque no investiga y nos deja en esta situación. Estamos condenados por el amor, porque el amor es otra vez lo que nos mantiene aquí, pero justo ese amor es el motor que nos permite continuar. Y les digo, a nosotros nos han quitado algo que es muy nuestro, han destruido nuestras familias, pero justo porque son nuestras familias, porque es nuestro amor, vamos a hacer todo porque nos regresen eso que nos quitaron. Hoy sabemos que puede ser con un corazón que late o con una bolsa de huesos o con una bolsa de cenizas, pero no nos importa. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque nos lo regresen. Vamos a seguir tocando los corazones de las personas, vamos a seguir escribiendo. Si esto no nos funciona, que esperemos que funcione, y si no funciona, buscaremos otras formas. Yo lo que
finalmente agregaría es decirles que presten su libro. Ya ven que es de mala suerte prestarlo porque no te lo regresan, pero yo creo que préstenlo después de que lo lean y que no se lo regresen, o sea, no lo pidan y que vaya ahí rolando para que más personas conozcan este libro. Me han dicho que ya la edición está, creo que nosotros ahora con los que tenemos son los últimos libros, afortunadamente. Vamos a buscar quién nos hace una segunda edición, pero eso nos ha gustado, son poquitos los que nos editaron, pero se están acabando. Entonces, suéltenlo y con la esperanza de que no se lo regrese, ¿no? Y muchas gracias a todas y a todos por haberse tomado este tiempo de su vida. Muchas gracias, Jorge. Fíjate que hay una parte con la que cierras tu artículo que me voy a permitir leer. Dice: hoy en México denunciar la desaparición forzada de una persona sigue implicando un riesgo para la seguridad del denunciante, riesgo de ser asesinado o desaparecido, pero el no hacerlo implica la continuidad de la impunidad y no exigirle al Estado buscar a la persona que fue desaparecida, ausentar la memoria, la verdad y la justicia. Es permitir que quien desaparece consiga su objetivo. Y termino con una frase también sensacional que me parece que todos nos tenemos que llevar, de quienes presentaron este libro, La presencia de la ausencia, historias de personas desaparecidas y reflexiones en torno a la desaparición en México. 14 historias, la mayoría desaparecidas en 2011 en el estado de Nuevo León. Lo que importa es la solidaridad, la empatía y las ganas de hacer comunidad y crear conciencia. Les agradecemos a todas y a todos ustedes su presencia y que tengan buen día. De esta manera.